Hola a todos, mi nombre es Gerardo Ferretis de León y soy educador. Esta es la lectura del libro Historia de la Pedagogía de Abagnano y Visalbergi. Parte 6, Platón, sección 26, segundo periodo, la doctrina de las ideas. Los videos sobre este libro y de otros libros que se harán posteriormente se hacen sin fines de lucro con el objeto de contribuir al estudio, a la investigación y al desarrollo de la cultura en general. El texto tomado corresponde a la novena reimpresión de 1992 de la primera edición en español publicada en 1964 por el Fondo de Cultura Económica. Si desea usted tener una copia de lo que aquí se lee, la puede solicitar en forma gratuita a gerardo-ferretis@hotmail.com. Saludo a mis amigos y amigas educadores de todo el mundo. Solicito disculpas anticipadas por los errores de lectura que pudieran cometerse. Espero sinceramente que les sea de utilidad. Tampico, Tamaulipas, México, a 12 de octubre de 2013. Comienza. Sección 26. Segundo periodo. La doctrina de las ideas. En los diálogos del primer periodo, Platón no ha hecho otra cosa que explicar y defender puntos de vista y doctrinas propias de Sócrates. En el segundo periodo, puede decirse que empieza su especulación original. A partir de ese momento, Platón va por propio impulso más allá de las doctrinas aprendidas de Sócrates, no obstante lo cual no se aleja del maestro. Su esfuerzo constante sigue siendo descubrir la base de la enseñanza socrática y el significado de la personalidad misma de Sócrates. Los problemas a que ahora se enfrenta no habían sido abordados explícitamente por Sócrates, no obstante lo cual emerge de la enseñanza socrática y en una forma u otra estaban implícitos en las actitudes que el maestro mismo asumió durante la vida y frente a la muerte. Uno de esos problemas es el de aprender. Sócrates había dicho que la virtud se puede enseñar y aprender, pero no por simple transmisión verbal. ¿Qué significa, pues, aprender? El Menón responde a esta pregunta. Según los sofistas, no se puede aprender ni lo que se sabe ni lo que no se sabe. En efecto, nadie se ufana por aprender lo que ya sabe y nadie puede afanarse por aprender si no sabe qué debe buscar. Pero este sofisma lleva a la renuncia del saber y a la molicie. Platón le opone un mito que, según él, por lo menos sacude a los hombres la pereza y los espolea a la búsqueda. El mito de la reminiscencia. Anamnesis. El alma es inmortal. Antes de vivir en un hombre, ha vivido en otros cuerpos innumerables y de esa forma ha podido conocerlo todo. Así, en el mundo de los vivos como en el de los muertos. Cuando un hombre nace, su alma olvida lo que conoció en las vidas anteriores, pero lo puede recordar. Y una vez que ha recordado una cosa, puede, siguiendo los lazos que ligan a todo el universo, recordar las otras. En este sentido, aprender es recordar. Prueba de ello es que incluso un ignorante, oportunamente interrogado, puede responder con exactitud acerca de las cosas de las que no ha oído hablar jamás. Este mito supone evidentemente la inmortalidad del alma y la creencia pitagórica en la transmigración. Pero según Platón, lo que ahí se declara puede expresarse en términos estrictamente filosóficos, sin referencia alguna a creencias o supuestos místicos, a saber, que el alma está unida a la naturaleza que debe conocer y que toda la naturaleza está unida en sí misma, es decir, constituida por elementos conectados entre sí. Por obra de su unidad con la naturaleza, puede el alma conocer a ésta, y por obra de la unidad de todas las cosas que constituyen la naturaleza, el alma que llega a conocer una de esas cosas puede, partiendo de ella, conocer a las demás. En otros términos, el fundamento del aprender, en esa búsqueda que constituye la ciencia, es la conexión esencial de la naturaleza dentro de sí misma y de la naturaleza con el alma humana. Tarea de la ciencia es comprender esa conexión. Por el contrario, si no se comprende esa conexión y las cosas se consideran por separado, de modo que se posee un conjunto de conocimientos aisladamente exactos pero no conexos, se tiene la recta opinión. La recta opinión es incomunicable, es decir, no se puede enseñar ni aprender.
Por tanto, aunque algunos hombres posean suficiente sagacidad y experiencia para dirigirse a sí mismos y a otros, no serán buenos maestros de virtud por estar desprovistos de ciencia. Solo la ciencia es comunicable, es decir, susceptible de ser enseñada y aprendida. Pero el valor fundamental que emergía de la enseñanza de Sócrates era justamente el de la ciencia, el del valor de la ciencia. La ciencia es indudablemente el verdadero conocer, pero ¿en qué consiste su verdad? ¿Cuál es el objeto al que se dirige la investigación científica? Respondiendo a esta pregunta, Platón se expresa como sigue en el Fedón. Al hombre no conviene indagar, a propósito de sí mismo como de las otras cosas, sino de lo que es óptimo y perfecto. Ello lo pondrá necesariamente en la capacidad de reconocer también lo peor, ya que la ciencia de lo mejor y la de lo peor son lo mismo. Por tanto, la ciencia debe tener como fin indagar, así en el hombre como en las demás cosas, lo que es óptimo y perfecto. Su objeto es, pues, la perfección, o, como diríamos en lenguaje moderno, el valor. Pero lo perfecto, lo que vale, es también, según Platón, lo estable, lo duradero, lo inmutable. Al objeto de la ciencia, en cuanto a valor, pertenecen los atributos del ser de Parménides. La ciencia es, pues, conocimiento estable, duradero y perfectamente válido, justo y solo porque su objeto, la realidad sobre la cual indaga, es estable, duradera y perfectamente inmutable. En otros términos, la verdad de la ciencia depende de la perfección de su objeto. Este punto de vista excluye que se puedan constituir en objeto de la ciencia las cosas del mundo sensible. Tales cosas son múltiples y diversas, nacen, mueren y están sujetas a perpetua mudanza. Por otra parte, por mucho que puedan poseer en cierto grado un determinado valor y ser, por tanto, más o menos bellas, buenas, útiles, etc., no tendrán nunca la perfección ni la inmutabilidad del valor. Por ejemplo, un objeto bello no será nunca la belleza perfecta, e incluso el grado de belleza que posea estará siempre amenazado de destrucción por la mudanza a que están condenadas todas las cosas sensibles. Esto significa que el objeto de la ciencia no pertenece al mundo sensible y no se puede identificar con las cosas de este mundo. El objeto de la ciencia es lo bello, lo bueno, lo justo, lo útil, etc., tal y cual son en sí mismos, y no como aparecen en las cosas sensibles. Pero esos objetos son objetos redes y no simples pensamientos de la mente humana. Son la realidad misma en su ser más íntimo, en su sustancia. Son las realidades últimas, no solo del hombre y la civilización, sino incluso del mundo en que vive el hombre y de todo tipo o forma de ser. Lo bello, lo bueno, lo útil, lo justo, etc., que Sócrates se había preocupado por poner al descubierto en la vida individual y asociada de los hombres, y que por consiguiente seguían siendo para Sócrates puros ideales o reglas de acción para el hombre, constituyen para Platón realidades objetivas, sustancias que subsisten por propio derecho y sobre las cuales se modelan las realidades imperfectas y disminuidas del mundo sensible. El ser es sustancialmente valor. Tal es la tesis fundamental de Platón. A los valores que constituyen el ser, lo bello, lo justo, lo verdadero, el bien, etc., los llama Platón ideas. Pero este término no tiene para Platón el significado subjetivo y mental que ha adquirido para nosotros. Una idea es para nosotros un acto de nuestra mente, un pensamiento. Para Platón es una sustancia, una realidad objetiva, una perfección que subsiste en sí y por sí con pleno y propio derecho. Según Platón, a este género pertenecen también las determinaciones matemáticas, los números, los más, los menos, lo igual, etc. También las determinaciones matemáticas son, según Platón, perfecciones o valores. En efecto, todas ellas son expresiones o manifestaciones de la proporción, el orden y la armonía. Y proporción, orden y armonía son otros tantos nombres de la unidad, la belleza, el bien.
Por lo demás, los razonamientos más estrictos y persuasivos a favor de la doctrina de las ideas, las más hábiles confutaciones de la opinión de que las ideas universales se derivan de la experiencia sensible, los efectúa Platón refiriéndose justamente a las ideas más abstractas, de carácter lógico-matemático. Por ejemplo, en el Fedón, el diálogo sobre las últimas horas y la muerte de Sócrates, pero que, por lo que se refiere a los argumentos, de ahí se le atribuye en apoyo de la tesis de la inmortalidad del alma, parece apartarse un tanto del pensamiento socrático, pues aparecen en ellos las doctrinas de las ideas y de la reminiscencia. Sócrates, habiendo examinado rigurosamente nuestra experiencia de la igualdad o la semejanza de las cosas, llega a la conclusión de que esa experiencia presupone y no genera la idea de la semejanza, es más, de la absoluta igualdad. Por consiguiente, debemos admitir que también nosotros, antes del momento en que la vista de cosas iguales nos sugirió el pensamiento del igual en sí, hacia el que aquellas tienden sin llegar jamás, conocíamos ya ese igual en sí. Sin embargo, el más alto conocimiento sigue siendo para Platón el conocimiento de las precitadas ideas valores, el conocimiento matemático y, en general, todo conocimiento que implica razonamientos hipotéticos y pormenorizados, aunque también es ciencia, pertenece a un nivel inferior. A continuación sigue la creencia y por último la conjetura. En la famosa alegoría de la caverna, República 7, Platón simboliza los 4 grados del conocimiento. Los hombres son como prisioneros en una caverna, sujetos por cadenas que solo les dejan ver la pared del fondo, sobre la que se proyectan las sombras de los objetos que cierta gente lleva y hace pasar ante una hoguera que arde a la entrada. Las sombras simbolizan la experiencia sensible y la simple conjetura concomitante a esta, gracias a lo cual a veces se pueden adivinar algunas secuencias de imágenes. Empero, si esas secuencias se presentan con una cierta regularidad, los hombres pueden llegar a creencias más fundadas. Si uno de los prisioneros lograra liberarse y ver la hoguera, los objetos reales y los hombres que los llevan, adquiriría la ciencia, si bien en forma aún limitada, en el aspecto discursivo o dianoético. La contemplación total, la intelección sintética de la realidad, conocimiento poético, la obtendrá únicamente quien salga a la luz del sol y con oportunos y pacientes ejercicios logre contemplar el astro rey como causa última y efectiva de cuanto existe en el mundo. Los 4 grados son, pues, conjetura, creencia, conocimiento dianoético y conocimiento noético. Adviértase que entre los primeros 2 y los últimos hay de por medio el acto decisivo de liberación de las cadenas que permite volverse bruscamente de las sombras a la luz y que Platón denomina una conversión con toda el alma, del mundo del devenir a la contemplación de lo real. En todo esto hay un ahondamiento importante del intelectualismo socrático. Es verdad que el conocimiento del bien se identifica idealmente con la actuación del bien, pero para poder conocer el bien se requiere un esfuerzo heroico y decisivo. Hay que vencer la resistencia y pereza de los sentidos. El alma humana no está hecha únicamente de razón, alma racional, sino también de fuerza pasional, alma irascible, y deseos sensibles, alma concupiscible. Según la famosa alegoría del Fedro, se le puede representar como un coche al cual está uncida una pareja de caballos alados, uno de los cuales tiende a subir, mientras que el otro tiende a bajar. Símbolos, respectivamente, del alma irascible y el alma concupiscible. El auriga, el alma racional, debe hacer que los 2 caballos se dirijan hacia lo alto, hacia la contemplación de las ideas, que es el único nutrimiento de las alas de los caballos. De este modo, Platón revalida el aspecto afectivo, las fuerzas del sentimiento, en las que distingue, empero, un aspecto positivo, alma irascible, y un aspecto preponderantemente negativo, alma concupiscible. Otra fase de esa revalidación es el mito de Eros, puesto en boca de Sócrates en el Simposio. Eros, o amor,
no es verdaderamente un Dios, porque la divinidad, siendo perfecta, no podría aspirar a nada de diverso de lo que es o posee. Es un semidios, un demonio, hijo de riqueza y de pobreza. Solo quien tiene y no tiene, quien es simultáneamente perfecto e imperfecto, en el sentido de que siendo imperfecto tiene una idea de la perfección, puede aspirar a ella con todas sus fuerzas, puede esforzarse por alcanzar un bien que no posee, pero vislumbra. Termina la sección 26. Segundo periodo, la doctrina de las ideas.